Lo poco es mucho en las manos del Señor. Amén. Lo poco es mucho en las manos del Señor. Vamos a leer versículo 13 de Mateo 14. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, y todos se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Sabemos, Señor, que en ella tú nos instruyes. En ella, Señor, tú nos fortaleces. En ella, Señor, tú nos hablas. Y en ella, Señor, tú nos infundes esa fe y esa confianza para seguir hacia adelante. Te pido, Espíritu Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Un estudio muy lindo. Este se le ha denominado el milagro, ¿verdad?, de la multiplicación de los panes y los peces. Rapidito vamos al versículo 13. Oyéndolo Jesús. ¿Qué es lo que Jesús acababa de oír? Acuérdense el contexto. ¿Qué había pasado? Juan el Bautista, todo esto que había pasado la semana pasada, ¿se acuerdan que estamos leyendo? Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El Señor Jesucristo estaba en un punto de su ministerio donde Él ya no podía ni siquiera descansar. Su fama se había elevado, pero no tanto eso. Lo que no es tanto ver la fama de Jesús, sino más ver la necesidad del pueblo. Cuando vieron que un hombre, con su palabra, con la autoridad del Padre, podía hacer milagros, podía sanar enfermos, podía resucitar muertos, la gente dice: vamos a ir tras él. Pero hay algo muy importante: la gente no escatimaba para buscar a Jesús. Cuando hoy nos compartíamos aquí la hermana temprano, que cuando hay una necesidad, el hombre siempre busca al Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Porque hay quienes que en medio de la necesidad no buscan al Señor, sino que van por otras vías. Si usted está pasando por una necesidad y está buscando al Señor, gloria a Dios. Qué bueno, porque el Señor no lo va a rechazar a usted. Nosotros como seres humanos sí, ¿verdad? Le decimos: hoy que estás así, vienes a mí. Nosotros somos bastante pesados en ese sentido. Sin embargo, Dios, nuestro Señor, nos enseña que tenemos que ser misericordiosos. ¿Alguien le ha ofendido a usted? Sí. Si Él viene ante usted, humíllese. Dice que esta gente se fueron por tierra para llegar al lugar apartado donde Jesús había ido por barco. Se dieron cuenta que Jesús tomó un barco y se fue, y esa multitud se fue bordeando y siguiendo al Señor. Mira el 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. Yo creo que el Señor no podía hacerse el desentendido en medio de la necesidad. Qué lindo es nuestro Señor, ¿verdad? Ningún líder religioso ha tenido esa ternura que nuestro Señor Jesucristo tiene. Cuando ve la necesidad, ¿usted cree que nadie ve su necesidad?
el Señor la ve. Y el Señor no veía una multitud, el Señor veía corazones individuales. Porque a veces uno dice, en medio de la multitud, nadie se va a dar cuenta que aquí estoy yo. No sé, ¿no le ha pasado a usted que cuando van a repartir algo, usted dice, para mí no va a alcanzar? O cuando todo el mundo quiere entrar donde hay un conglomerado, dice, yo no creo que pueda entrar. A mí eso me molesta, yo me pone. Pero déjeme decirle, con el Señor no es quien llega primero ni quien va en medio. No, el Señor tiene cuidado de su necesidad. Dice que el Señor vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? ¿Y se desatendió de ellos? No, y tuvo compasión de ellos. Hermanos, el Señor tiene compasión de nosotros. ¿Y qué hizo? No solamente tuvo compasión, porque nosotros muchas veces vemos circunstancias, especialmente en este país, vemos a veces familias o personas que están atravesando por un momento difícil, escuchamos la noticia y tenemos compasión y decimos, pobrecito, ¿verdad? Lo que le está pasando. Pero viene el anuncio y se nos olvidó. Pero Jesús no solamente tuvo compasión, sino que actuó. Porque dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, una multitud es algo que es bien difícil para contarlos. Eran muchísimos, esa multitud, que tenían necesidades físicas, estaban enfermos, tenían dolencias, y el Señor los sanó. Pregunta, ¿le pidieron a Él que los sanara? No, pero Él tuvo compasión. Usted puede recibir su sanidad y su milagro hoy. Amén. Porque Él tiene compasión de nosotros. Déjeme decirle, hermanos, que la enfermedad más grande del hombre es el pecado. Y Él tiene compasión de nosotros. A veces resulta que entre pecadores no tenemos compasión el uno del otro, padeciendo de la misma enfermedad. Y Él, que es limpio, que es puro y que es santo, que sí podría no acercarse a nosotros, Él tiene compasión de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí, hermanos, la humanidad de Cristo, quiero que veamos una cosa. Dice que Jesús tuvo compasión. Quiero decir, hermano, que Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Aquí la humanidad de Cristo permite la expresión de su actitud hacia los pecadores en términos de sentimientos humanos. La compasión es un sentimiento humano. Usted a veces tiene compasión, pero a veces está enojado, ¿sí o no? Tenemos diferentes reacciones de acuerdo al contexto de lo que estamos haciendo. Bueno, Dios no es variable como nosotros los hombres. Pero en la persona de Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, vemos a Dios teniendo compasión de nosotros. Él tuvo compasión, considerando que Dios es inmutable. Dios no se mueve. Dios no se deja llevar por las emociones. Jesucristo no fue emocional. ¿Ve? Porque nosotros decimos, ay, que me da tristeza. No, el Señor no es movido por las emociones. El Señor simple y sencillamente es amor. Amén. Y tiene compasión. Él tuvo compasión, considerando que Dios es inmutable, no está sujeto a las bajas y subidas de los cambios emocionales. Pero en Jesús, en la humanidad de Jesús, obró todo el proceder de un ser humano normal. Acuérdense, Jesús es Dios, pero también fue 100% hombre. Como hombre sufrió, como hombre luchó, como hombre lloró, como hombre tuvo hambre, como hombre tuvo sed. Entonces aquí vemos a Dios teniendo compasión de los hombres. Quiero que veamos algo en Números acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios no se mueve. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Dios no se mueve. Dios es inmutable. Mire lo que dice Números capítulo 23, versículo 19. Vamos a ver si lo podemos leer juntos. Dice, Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, este versículo está diciendo lo que Dios dijo, eso dijo. Él no es inmutable, Él no es como el hombre. Ahora, pero en Cristo Jesús, el Señor Dios tenía compasión. Cristo, quien fue completamente humano, con todas sus características de la humanidad, derramó en algunas ocasiones lágrimas por las condiciones de los pecadores. Fíjese que algo tan interesante, hermanos, y esto quiero que usted lo tome para usted. El Señor dice que vio las multitudes y tenía compasión de ellas, pero no a todas les podía hacer un bien. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios tenga compasión del pecador, el pecador toma su decisión de cómo vivir, si acercarse o no a Dios. Porque Cristo hubiera querido sanar a todos. Cuando lloró frente a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos y no quisiste? No quisiste. Hermano, Dios nos llama, Dios nos atrae, pero no queremos. ¿Cuánta gente aquí, hermano, ahorita mismo, esta tarde, esta noche, 8:20, está en sus sillones ahí tranquilo, con tremendos problemas, pensando que de dónde vendrá su socorro, pero no quieren acercarse a Dios? Sí creen en un Dios imaginario que de alguna manera les va a ayudar, pero no quieren acercarse, no quieren conocerlo, no quieren nutrirse de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 15. Estas multitudes de las cuales Dios tuvo compasión seguían a Jesús, y le voy a decir una cosa: ahí andaban mujeres, esposos y niños, como acá. Siempre en el pueblo de Dios, o siempre en los seguidores del Señor, hay mujeres, niños de toda clase. No somos una familia. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 15. Cuando anochecía, este era un problema. Yo no sé si usted ha estado en alguna oportunidad en un lugar donde no sabe dónde va a pasar la noche. Es emocionante, ¿no? Porque da adrenalina. Así, ¿dónde voy a dormir? Mi hijo y yo, él se fue de la casa hace poquito, en buenos términos, muy bien, pero nunca realizamos algo que queríamos realizar. El mío tiene, nuestro hijo tiene 26 años, y siempre queríamos ir a dormir una noche en un puente para ver cómo se siente. Ese proyecto no lo hemos podido realizar todavía. Pero ¿cómo se sentirá eso cuando viene la noche y usted no sabe dónde dormir, dónde va a pasar? Especialmente cuando hay mujeres y en esos campos hay sapos y hay culebras. Aparte, no solamente eso, hay niños también que van a estar ahí solos. Bueno, dice aquí que esa multitud que seguía a Jesús se le acercó la noche. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo. Interesante, ¿no? El lugar es desierto. ¿Qué es un lugar desierto? Un lugar desierto es donde hay poca vida. En el desierto hay vida, pero es poca. Entonces le dice: este lugar donde estamos es desierto. Y mira esa multitud. Había un problema, evidentemente. Y los discípulos estaban viendo el gran problema, que sabían que no lo podían resolver con su propia humanidad. Hermanos, ¿no nos pasa a nosotros también? Que frente a nosotros hay un problema tan grande y decimos: pero ¿cómo lo voy a resolver? Y aquí es donde viene la enseñanza del Señor. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Mire cuál es la solución de los discípulos. Despide a la multitud. Hermano, ¿no es cierto que cuando vemos una situación lo que queremos es abandonar eso? Salirnos por la vía más fácil. Ahora, hermanos, vamos a ver aquí. Jesús veía a esa multitud de una manera distinta a cómo lo veían los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo veía Jesús a esa multitud? Con pasión. No es que es así, con compasión. Pero los discípulos no, de alguna manera lo veían de una manera distinta. Despide
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Era difícil porque era un lugar desierto donde había poca oportunidad. Ahora, hermanos, miren la respuesta que les da Jesús. Y por eso, ¿cómo se llama el estudio? A ver si se acuerdan, nos dice ahí. Lo poco es mucho en las manos del Señor. Porque los discípulos no tenían casi nada, tenían un poquito. Pero ese poquito en las manos del Señor es mucho. Amén. Usted puede decir, pastor, yo no tengo tanta fe como otros que veo. Sí, pero tiene un poquito. Eso está bien. ¿Qué dijo el Señor? Si tuvierais fe, ¿como qué? ¿Como un coco? Un coco grande. Un granito de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas de las hortalizas, que casi se puede meter en una uña de una mujer. Digo de una mujer porque nosotros los hombres no nos dejamos uñas largas. Pequeñito, dice, si tuviera fe como el grano de una mostaza, porque lo pequeño en las manos de Dios es bastante. Entonces dice, la respuesta de Jesús es interesante en el 16. Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. Qué tremendo, hermano. Que cuando el hombre nos dice, ¿sabes qué? Tú no tienes esperanza. Ya muérete, ya olvídate, déjame. No hay esperanza. El Señor dice, no tienes necesidad de irte. Porque cuando Jesús está en la vida de una persona, siempre hay esperanza. Amén. Jesús es nuestra única esperanza. Les dice, no tienen necesidad de irse. Y les da una orden. ¿Cuál fue la orden que les dio Jesús? Dadles vosotros de comer. Y usted, cuando el Señor le dice eso a usted se mira su bolsillo ahí, lo que anda. O puede ver su cuentecita en el banco y dice, Señor, pero ¿y qué es eso? Porque cuando vemos nuestros recursos en lo natural, pensamos que no es suficiente para tan grande necesidad. ¿Cuántas personas eran esas que teníamos que alimentar? 5,000 más las mujeres y los niños. En esta iglesia hay más mujeres que hombres, pero hay más niños que mujeres. O sea que si contamos, dicen los expertos que por allí rondando los 16, 17,000 personas era esa multitud. Poniéndole uno por cada familia. Pero hay familias que son ágiles y tienen no más. Ahora, qué tremendo, ¿no? Les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí hay cosas bien interesantes que tenemos que ver. Lo primero que observamos es que los discípulos intentaron aconsejar a Jesús en cuanto a lo que debía hacer. ¿Cuál fue el consejo que le dieron los discípulos a Jesús? Despídelos. Qué tremendo, ¿no? O sea, los discípulos dándole una orden a Jesús, viendo ellos su imposibilidad. Despídelos. Su consejo era enviar a la gente a los pueblos. ¿Sabe qué? Nuestra primera, hermanos, y esto yo quiero traerlo, hermanos, a los que estamos aquí. Nosotros a veces somos compungidos por alguna necesidad que vemos, pero cuando ya nos despedimos, se acabó el problema. Pero le voy a decir una cosa, se acabó el problema para nosotros, pero la persona que tiene el problema sigue teniendo el problema. Los discípulos querían lavarse las manos y decir, ¿sabe qué, Señor? Despídelos, que vayan a ver cómo hacen, que resuelvan ellos por su lado. Y el Señor les dijo, no tienen que irse, tienen ustedes tienen para darle. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios nos está enseñando. Y si usted es un canal de bendición, Dios le va a dar a usted, porque dice la Biblia que Dios le da semilla al que siembra. Al que no siembra no le da semilla. Hermanos, Dios quiere que seamos sus manos, que seamos sus pies,
Su consejo era enviarlos a los pueblos. La alimentación de los 5,000 fue el único milagro registrado por los 4 evangelios. Si usted ve los 4 evangelios, en los 4 evangelios está registrado el milagro. Eso habla de lo importante que es este milagro, no porque la fama de Jesús se iba a incrementar, sino por la enseñanza que está para nosotros en este milagro. Destacamos aquí la respuesta de Jesús a sus discípulos: no hay necesidad que se vayan, dadles vosotros de comer. Parecía una orden imposible de cumplir. Y yo quiero, hermanos, que entendamos esto. Nosotros no somos una iglesia pequeña. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Y una iglesia, la iglesia de Cristo, que se pone en sus manos de todo corazón, Dios hace maravillas con aquellos que están dispuestos a servirle. Visto desde el punto de vista de Juan, acuérdense que le dije que en los 4 evangelios se narra este milagro. Y en cada uno de los evangelios vamos a ver algo totalmente distinto. Rapidito quiero decirle, los 4 evangelios narran un mismo suceso de un ángulo totalmente distinto. Se lo pongo de esta forma. En un accidente se suscita en una calle donde hay 4 semáforos, o sea, donde hay 4 esquinas. Los que estaban ahí en las 4 esquinas vieron el accidente, los 4. Y cada uno se va por su lado, y cada uno cuenta el accidente. Y si usted trae junto los 4 testimonios de esas personas que vieron el mismo accidente, se va a dar cuenta que uno vio algo que el otro no vio porque estaba de otro ángulo, ¿verdad? Y el otro dijo otra cosa que el otro no dijo. Bueno, los evangelios lo que hacen es que se complementan entre sí. Juan dice una cosa que Mateo no dice, que Lucas no dice, que Marcos no dice, pero cuando lo juntamos entendemos la historia completa. Vamos a ver qué dice Juan hablando de este mismo suceso en el capítulo 6 de Juan 5, 6 y 7. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Ve, ya Juan nos narra que ya es más directa la orden. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hermanos, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Será que Jesús en ese momento le faltaba poder y estaba preocupado? Mire el 6. Los que dijeron no, ya habían leído ahí entonces. Pero esto decía para probarle. Hermano, cuando viene una situación a nuestra vida y nosotros tenemos a Cristo y el Señor te dice, hazlo. ¿Sabe para qué lo está diciendo el Señor? Para probar qué hay en nuestro corazón. Dice un pastor, esto lo traigo aquí porque es importante, el testimonio de un pastor que dice que iba a viajar y en ese momento le entró una llamada y era una hermana de la iglesia y le dijo: pastor, siento en mi corazón, Dios me puso en mi corazón que le dé $500 a usted. Y el pastor dijo: pues no, yo no necesito dinero, yo tengo mi viaje, lo tengo cubierto, tengo todo bien. Le dijo: pero no sé. Le dijo: pero el Señor me dijo, bueno, tráigalo de todas maneras. El día siguiente, antes de salir el pastor de viaje, le llama a una hermana a él y le dijo: pastor, yo a usted nunca me he molestado, pero tengo una necesidad tan grande, que no me queda otra opción, con una vergüenza, con una pena, pero necesito esto y esto, y eran $500 lo que necesitaba. Y el Señor le dijo: oye, no te hagas el tonto, vendrán para ti, son para ella. Ahora dice él: ¿sabe por qué Dios lo puso en mi corazón? Porque él sabía que de alguna manera yo lo iba a administrar e iba a escuchar la voz de Dios. O sea, que cuando Dios nos dice algo a nosotros es para probar lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos dice, toca tu corazón? Y tú dices, no, como que no escuché, ¿no? Dios desea que seamos sensibles. Dice que Dios le dijo a Felipe para probar lo que había en su corazón.
porque él sabía, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Dicen que Felipe era de esa área, y por eso el Señor, algunos comentaristas piensan que por eso le hizo esa pregunta. Tú que conoces acá, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos conseguir pan? Ahora, mira lo que dice Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Lo poco que tenemos acá no bastaría para que todo el mundo fuera a comer lo suficiente. Ahora, hermanos, Jesús no hizo esta pregunta para obtener información. Jesús no necesita que nosotros le demos información, ni para tentarle, sino para probarle, para probar. Hermano, tenemos que tener cuidado con las pruebas, porque la prueba es lo que saca lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿qué haría para resolver este problema? A estas alturas los apóstoles deberían haber tenido mucha fe. Fíjense que ya Felipe tenía que haber tenido mucha fe y los 12 también. ¿Por qué? Vamos en el capítulo 14 de Mateo. Todos los capítulos anteriores ellos habían visto extraordinarios milagros de parte del Señor. Yo creo que si nosotros empezamos a ver milagros y milagros y milagros, nuestra fe se aumenta y para nosotros es normal que Cristo haga un milagro. Amén. ¿Sabe por qué nos impresionan los milagros a nosotros a veces? Porque no estamos acostumbrados a los milagros. Ya para los discípulos no tenían que haberse asombrado. Hubieran dicho: Señor, pero esto para ti no es nada. Si tú eres poderoso. Sin embargo, dudaron. Si Jesús podía cambiar el agua en vino como en Caná, ¿se acuerdan? En las bodas. ¿No podía el Señor hacer multiplicar? ¿No podría proveer pan para la multitud? Felipe contempla la enorme multitud e inmediatamente empieza a calcular. Ese es el gran problema. 200 denarios no alcanzarían para tanta gente. Cuando usted empieza a cuestionar la palabra de Dios con su mente, usted no va a hacer nada. Ah, no, porque si yo no voy a la iglesia. Ah, no, porque si yo hago esto. No, porque si voy. Porque si hago esto. No, ahí se queda. No puede calcular. Usted tiene que obedecer lo que dice la palabra del Señor, olvidando completamente que el poder de Jesús sobrepasa todo cálculo. Por eso, ¿cómo se llama el estudio? Lo poco es mucho en las manos del Señor. No puede calcular. Tiene que obedecer. Tiene que obedecer el mandato y en el camino Dios hará el milagro. ¿Cómo lo hará? Yo no sé. Él es el Señor. Por eso tenemos que confiar. No tomaba en cuenta que en ese momento Él estaba hablando con el creador del mundo. Jesús es el creador del mundo. O sea, Felipe no tenía en cuenta con quién estaba hablando. A veces nosotros tenemos lo mismo. Tenemos el problema enfrente y tenemos a Jesús, pero como que Jesús no representa nada para nuestra vida. Y tenemos siempre la misma preocupación, teniendo a Jesús, el Todopoderoso, frente a nosotros. Felipe no sabía con quién estaba hablando, no tenía idea. Mire lo que dice Juan 1:3 acerca de Jesús. Dice, vamos a leer ese pasaje juntos. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. El mismo que estaba hablando con Felipe. El mismo que está con nosotros hoy enfrente a nuestra gran necesidad. Ese mismo Dios está con nosotros hoy. Hermano, qué lindo es y qué hermoso sería que nosotros pudiéramos entender de una buena vez que si el Señor está con nosotros, nadie puede estar en contra. Amén. Aunque nos hagan daño, aunque nos quieran hacer daño, aunque traten, no podrán. Porque el Señor es nuestro poderoso gigante y Él nos defiende. Amén. En sus manos, dice Isaías, ¿verdad? Nos tiene el Señor esculpidos aquí. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos protegidos en el hueco de la mano de Dios. Del hueco de la mano no hay quien me quite algo. Así dice el Señor que están sus hijos. Y así tenemos que vivir nosotros.
La realidad es que Jesús sabía que ellos no tenían suficiente comida. Eso era una realidad, porque tampoco vamos a ignorar la realidad. Sí está el problema. No tenemos los recursos, pero tenemos a Cristo. Amén. Ahora, ellos no tenían suficiente comida para alimentar a la multitud. Lo que Jesús quería y lo que quiere con nosotros hoy es que sus discípulos simplemente lo manifestaran. Dijeran: Señor, no tenemos. Pero ¿sabe qué? Como le dijeron cuando iban a pescar: hemos pescado toda la noche, nosotros somos los expertos, pero en tu palabra vamos a echar la red. Ellos le hubieran dicho: bueno, Señor, no tenemos, pero tú eres Dios. Y tú puedes, de la misma manera que alimentaste al pueblo de Israel. Usted sabe, hermano, que en un tiempo el pueblo de Israel caminaba por el desierto y tenían hambre. ¿Y sabe lo que el Señor hizo? Hizo descender codornices del cielo. Comían palomitas, sopa, de todo, asado, de todo. Y después dijo: ya no queremos codornices, estamos hasta acá. Bueno, dijo el Señor, entonces ahora van a comer cornflakes. Y empezó el Señor a mandar maná del cielo. Imagínense, comida bajada del cielo. Dice que todos comían rico, sabroso. O sea, ellos sabían, eran judíos, sabían del poder de Dios, que fue quien hizo todo. Pero como que también los discípulos eran parecidos a nosotros, ¿verdad? Caminaban con Jesús, pero no veían la solución. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder abrir los ojos y decir: yo tengo a Cristo en mi corazón y Él es el Dios todopoderoso. Todas las cosas por Él fueron creadas. Él es el creador de todo, de mi vida. ¿Usted cree que el creador de todo, un problemita lo va a poner a temblar? Él quería que los discípulos simplemente lo manifestaran, de forma que el registro fuera lo bastante claro en cuanto a que un milagro había ocurrido por su poder. Al igual que pasó con el aceite de la viuda, ¿se acuerdan? En 2 de Reyes 4, que la viuda tuvo que ir a buscar cántaros y vasijas, porque no escaseaba. Bueno, ese mismo es el Dios del que estamos hablando. El consejo de los discípulos era enviar a la gente a los pueblos. Eso es lo único, hermano, que el ser humano le va a dar a usted. Se va a querer zafar de su problema. Enviarlo por ahí. Pero solamente Dios es el que tiene cuidado de nosotros. De esta manera los discípulos querían resolver el problema, pero Jesús pensaba de otro modo. La alimentación de los 5,000. Vamos a ir rapidito, versículo 17. Ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso, hermanos? 5 panes y 2 peces se lo come un hombre mayor de los que estamos acá. 2 pececitos y 5 panes. Y una mujer con hambre también se lo come. Era poco prácticamente para 5,000, o para ¿cuánto dijimos? Para 17,000. Era poco. Pero acuérdese que lo poco es mucho en las manos de Dios. La última vez que usted se vea, o la próxima vez que usted se sienta que yo no sirvo de nada, que yo soy un gusanito de Dios, o como digo otro, cucarachita de iglesia, no piense así. En Él somos más que vencedores. Amén. En Él. Pero no se olvide de eso. Ellos dijeron: no tenemos aquí más que eso. Ellos pensaban solamente en los recursos materiales disponibles en ese momento. Yo creo que en este momento a lo mejor usted no tiene nada. Pastor, yo no... Gloria a Dios. No, aquí vamos a estar toda la noche. Pastor, yo no tengo nada. Aparentemente recursos. Pero si tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Se acuerdan en uno de los mensajes de la iglesia? Creo que Filadelfia, una de las 7 iglesias, que dijo: tú eres pobre materialmente hablando, pero eres rica porque me tienes a mí. Entonces esa es la riqueza más importante. Los panes eran muy pequeños y los pececillos eran del tamaño de las sardinas. Quizá pues esto era simplemente el alimento para un muchacho, porque Marcos nos dice
otro relato, que un muchacho parece que lo habían mandado a no sé qué, y andaba ahí con su lonchecito, y esa comidita fue la que le entregaron al Señor para que la multiplicara. Como iglesia de Cristo, hermanos, tenemos pan espiritual para ofrecer a las personas. Aunque solo se trate de 5 panes y 2 peces, el Señor lo multiplicará. Pero quien hace la diferencia es Jesús con su infinito poder. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? En el versículo 18. Antes de leer eso, quiero decirle que la iglesia sin Cristo es impotente. Pregunta, ¿pueden haber cristianos sin Cristo? Piensa, cristianos sin Cristo. Personas que se dicen ser y no confían en Él. Puede ser que nosotros de vez en cuando entremos en esa categoría. Cristianos, pero vivimos angustiados como todos los demás. Pero cuando hablamos de religión, no, yo soy cristiano. Cristiano sin Cristo, cristiano que no confía sin Cristo. Ve que tenemos que buscar esa forma. Mire lo que dice el 18. Él les dijo, traédmelos acá. Ese poco que había, esos dos peces y 5 panes, el Señor dijo, traédmelos acá. Aquí está la clave. Entregue lo poco que usted tiene, póngalo en las manos del Señor. Alguien dijo, usted vale dependiendo en las manos de quien se encuentre. Y un día una persona dijo, ven esta pelotita de golf, si yo voy a una subasta y la vendo me van a dar lo que vale, $3. Pero si un golfista profesional, famoso, la tiene en sus manos, esa bola va a valer millones de dólares. La misma pelotita. Usted vale de acuerdo en las manos de quien usted esté. Nosotros somos valiosos para Cristo, porque estamos en sus manos. Amén. Pero para el mundo no somos más que locos, que enfermos. Por eso dice el Señor que para el mundo estamos locos, pero para el Señor estamos cuerdos. El Evangelio, eso se le llama la locura del Evangelio. El Señor dijo, traédmelos acá. Me encanta esta respuesta. Él es el Señor. Y también nos dice a nosotros, traedme lo que tenéis. Y no estoy hablando de dinero, por favor. Su vida, su corazón. Tráigalo a Cristo. Con Él lo que cuenta no es lo que tenemos, sino lo que realmente le entregamos a Él. Es un consuelo tremendo saber que somos útiles al Señor si dejamos que Él nos santifique para servirlo. Hay algo que Dios sí siempre va a hacer. Antes de usar a alguien, tiene que limpiarlo. Pastor, yo quiero servirle a Dios. Gloria a Dios. Buena obra desea. Pero usted tiene que dejarse limpiar por el Señor. Usted tiene que pasar por un proceso. ¿Sabe que la Biblia dice que las personas que quieren servir en enseñar y predicar, buena obra desean? Pero no tiene que ser un neófito. ¿Sabe qué es un neófito? Un principiante. Tiene que ser una persona que por su experiencia de su caminar con Cristo haya aprendido a conocer a su Señor. Así es que es muy importante esto. Hay algo bien interesante aquí. Lo poco en las manos del Señor. Miren lo que dice Éxodo 4. Pensando en esto, ¿no? Que el Señor dice, tráigame acá eso poquito que ustedes tienen. 2 panes, 2 peces y 5 panes. Y 5, ¿cómo es? 2 peces y 5 panes. Tráigamelos acá. Eso poco. ¿Ha sucedido en el Antiguo Testamento algo similar? ¿Creen ustedes que Dios ha hecho grandes cosas con poco en el pasado? Sí. Mire lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice, y Jehová dijo, hablando con Moisés, ¿no? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara que cortó por ahí para andar. Acuérdense que él estuvo 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro, y andaba ahí con esa vara, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Le dijo, una vara.
Él le dijo, échala en tierra, tírala. Y él echó en tierra, ¿y sabe qué pasó? Se hizo una culebra. Tremendo, ¿no? Y Moisés huía de ella. Imagino, oye, la vara la empezaba a seguir a Moisés, y Moisés huía de ella. Le tenía temor a las culebras. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Ahora, esa experiencia que Dios le hizo pasar a Moisés, eso le iba a servir porque cuando llegara donde Faraón, ¿se acuerdan que con esa vara tocó el mar? Con esa vara, porque la vara no era, y esta es una pregunta que traigo aquí, ¿la vara tenía poder? No, porque a veces tendemos a idolatrar los objetos. Hay cosas que las iglesias tienen que se le llaman vacas sagradas. Por ejemplo, yo fallezco, me voy, no sé, pero este es el púlpito que usaba el pastor. No lo vayan a botar, porque este es el púlpito que usaba el pastor. Hay gente que se queda adorando cosas. Entonces no era la vara la que tenía el poder, y eso es bien importante. No eran los pececitos ni los panes los que eran milagrosos. No, era el Señor, era en las manos en que usted esté. Entonces, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Con esa vara en la mano de Moisés, Dios podía hacer grandes maravillas. Tremendo eso, ¿no? En Egipto, para sacar al pueblo de la esclavitud. La pregunta es, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Yo quiero que en esta noche usted se vaya de aquí diciendo, lo que tenga, lo poco que tengo en las manos de Dios, Dios se puede glorificar. No salga pensando que usted es menos que nadie. Lo que usted tiene, Dios quiere que usted lo deposite en sus manos para que Dios haga la obra. Jesús dice, traédmelos acá. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ceder cualquier cosa que tengamos y a permitir que Él sea el que nos dirija y guíe en cómo disponer de ello? ¿Estamos dispuestos? Hermano, a veces nosotros le pedimos al Señor una bendición y después nos apropiamos de la bendición y nos olvidamos del Señor de la bendición. Y el Señor dice, eso es idolatría. Porque ahora por lo que te di, me olvidas. Pues ¿sabes qué? Te lo quito. Jonás, ¿verdad? La calabacera. Ay, qué rico. Se la quitó. Hermano, porque Dios no comparte su gloria con nadie. El versículo 19 continúa el relato y dice, entonces mandó a la gente, acuérdense que ya el Señor ya tiene los panes, tiene lo poquito en las manos, y mire qué interesante este acto de fe. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Este pasaje y esta parte que leemos nosotros en nuestra cultura no tiene tanto sentido como en la cultura en que se escribió la Biblia. Ya después se lo explico un poquitito. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, el Señor Jesús bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esto es interesante. El recostarse era la postura normal para comer. O sea que el Señor le dijo a los discípulos, antes de multiplicar los panes y los peces, les dijo, hagan que la gente se recueste. O sea, ellos sabían que esa era la postura que iban a comer. La gente, ¿qué habrían pensado los apóstoles de este mandamiento? Bueno, el Señor dice que los pongamos en posición ahí, pero no vemos dónde está la comida, pero era una orden, ya Dios lo había dicho. La gente no había comido. ¿Por qué pues hacerle recostar? Se requería fe en Cristo para llevar a cabo este mandamiento que no entendían, porque les dijo, hagan recostar a la gente. Fue un mandato del Señor a sus discípulos. Acuérdense que el siervo obedecía lo que el Señor decía, aunque no entendiera. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham obedeció al Señor, aunque no entendió.
No entendía que le dijo, dame a Isaac, tu hijo, tu único hijo, ven y sacrifícamelo acá. Abraham decía, no entiendo absolutamente nada. Porque si ya ancianito tú ves este niño y mi descendencia será tan grande que no se podrá contar, será como las estrellas, y ahora me lo quita de donde la semilla de donde va a salir todo eso, no entiendo. Porque la obediencia al Señor no tenemos que entenderla ni debemos de sentirla, tenemos que ejecutarla. Amén. La orden, quiero decir, la orden de Dios. Ahora, los discípulos fueron y recostaron a la gente y dijeron, bueno, por la fe se recostaron sin entender el propósito del mandamiento. Marcos, que también registra parte de este milagro, dice en el capítulo 6, nos relata, 6:39 al 40, dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Veía, Marcos ya nos da un detalle más, por grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos de 50 de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto es interesante también. Y es un detalle más que nos da, que Mateo no nos da. Pero dice que en grupo, 100, 50 y 50. Aquí hay un detalle, hermano, que no deberíamos pasar por alto. Marcos nos dice, ¿verdad? 100 y 50. El Señor los hizo sentar en orden. Hermano, siempre los grandes milagros de Dios y la forma en que Dios obra es en orden. Amén. A veces creemos que en el desorden está aquí está Dios, en el desorden. Siempre Dios es un Dios ordenado. Dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Yo creo que usted hoy ha estado atento, ¿verdad? Hemos oído, hemos leído la palabra, el Espíritu nos ha hablado y no tenemos necesidad de desorden. Pero bueno, esa es la forma en que nosotros entendemos que el Señor enseñó ordenadamente. Después de bendecir los alimentos y partir los panes, los entregó a los discípulos y estos a la multitud. Así fue como aquellos hombres que se habían apresurado a indicarle a Jesús lo que había de hacer. ¿Qué es lo que le dijeron? Despide la multitud. Se encontraron ejerciendo el trabajo de camareros, porque ellos empezaron a repartir la comida a la gente, sirviendo a la multitud. Y esta ha de ser la función y el servicio específico de los apóstoles, discípulos, predicadores y cristianos en general en los tiempos actuales. El Señor dice, nosotros, la iglesia, con lo poco que tiene para darle a la multitud. Amén. Nosotros como iglesia tenemos el alimento que la gente afuera que está muriendo de hambre necesita. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe lo que nosotros hacemos? Apagamos la luz, nos vamos y nos olvidamos y despídelo, Señor, que vayan a ver por dónde encuentran. Ese es el mensaje central aquí, hermanos, que Dios nos quiere desafiar. Vayan y den ustedes. No, Señor, pero no tenemos más que esto. Bueno, tráemelo acá. Yo lo voy a multiplicar, pero hazlo. Ese fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para mí, hermanos. Para mí. Y espero que Dios le hable también a su corazón. Esta es la función. Tenemos que alimentar a la multitud. A veces surgen muchas personas opinando respecto a cómo deberían de hacerse las cosas. Entiéndase los discípulos. Señor, que se vayan y hagan. Pero muy pocas están dispuestos a hacerlas. Hoy en día se necesitan muchos servidores. El Señor está buscando servidores. Muchos servidores como aquellos del tiempo de Jesús, dispuestos a entregar el pan de vida y el pan de la palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad. Si eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Amén. Ahora, si eres hijo de Dios, tienes algo en tus manos que compartir con los demás. Tienes algo en tus manos. Dios usa las cosas pequeñas y de poca importancia para hacer
maravillas. Recuerde cómo Dios usó la vara de Moisés. Cosas pequeñas e insignificantes. ¿Dónde habrá quedado? ¿Qué otra cosa insignificante Dios usó con el rey David? La onda. Insignificante. Dios usó. ¿Qué otra cosa insignificante Dios usó con Sansón? Insignificante. La quijada de un burro, de un asno. Se encontró una quijada todavía medio cruda y tiernona, y con esa quijada estilo machete mató 1000 hombres. O sea, cosas insignificantes en las manos de Dios se hacen maravillas. Deje de llorar y dele gracias a Dios y diga: Señor, tú me has dado mucho a mí. Porque cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, hermanos, nos deprimimos. Yo le doy gracias a Dios por el pelo que tengo, porque si me pongo a pensar en el que no tengo, me deprimo. Dele gracias a Dios por lo que tiene, porque eso le da alegría y dice: tengo para darle otro. Yo tengo pelitos para donar también aquí para otro. O sea, sí tenemos. Y alguien dijo: ¿cómo ves la botella a la mitad de agua? ¿Cómo la ves? ¿Medio vacía? Medio vacía es porque te estás fijando en lo que falta y no tienes nada. Pero si te fijas de ahí hacia abajo, dices: wow, cuántas gotas tengo para regalar. Porque depende de dónde te fijes. De aquí hacia abajo, hacia lo que tengo. Poco para muchos, pero en las manos del Señor es bastante. Vamos a ver qué dice el relato. El relato termina con el versículo 20 y 21. Y comieron todos. Diga: todos. Todos comieron. Todos comieron. Y le voy a decir una cosa, hermano. Comimos así como comemos los martes. Hasta decir ya no. Y comieron todos y se saciaron. Y no solamente eso, recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuánto? 12 cestas llenas. Póngale, hermanos, 17,000 personas comiendo hasta decir: ¿quieres otro pedacito? No, ya no. Coma. No, ya no. Sobró. Cristo podía haber alimentado cada día a las multitudes, pero los recursos infinitos, no obstante, no son una excusa para desperdiciar. O sea, Cristo pudo haber dicho: mañana yo hago más, no se preocupe, yo mañana hago otro milagro y se acabó. No, porque la última frase nos llama la atención. Sobró de los pedazos 12 cestas llenas. O sea, no lo botaron. Hermano, los basureros de los Estados Unidos son cestas de comida. Cuando mucha gente va a dormirse con hambre, nosotros nos vamos eructando. Ahora, el Señor dice: Dios no desperdicia nada. Aún los cadáveres de animales y aves son alimento para otras criaturas. ¿Se ha puesto a pensar usted en el mundo animal? Cuando un cadáver muere, uno se pone triste. Sí, pero otros animales se ponen contentos porque esa es la comida para ellos. Es un balance, un equilibrio. Dios no desperdicia nada. Si usted ha dejado de ir a los buffets, lo felicito. Ahí uno a veces se pasa y desperdicia mucho, toma cosas y después la bota así entero. Esta es una enseñanza para ser buenos mayordomos. Mientras usted bota eso, hay otra gente que se está muriendo de hambre en el África, tomando leche de animales, de vacas y de todo esto, los niños. El Señor dice: el Señor nos manda que seamos buenos mayordomos. Este texto es una lección clara sobre la necesidad de no desperdiciar las bendiciones de Dios. No las desperdicie. No somos dueños de nuestros recursos. Usted no es dueño de sus recursos.
Ah, ¿cuánto tengo? No, usted no tiene. Eso es de Dios. Sino simplemente mayordomos que daremos cuentas a Dios por la administración buena o mala de ellos. Mira el 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Con este milagro, hermano, de alimentar a los 5,000, Jesús dio otra demostración de su deidad y preparaba el terreno para predicar el sermón que encontramos en el capítulo 6 de Juan, donde dice: yo soy el pan de vida. El Señor preparaba esas multitudes para hacer una comparación y ellos decían, así como Él multiplicó el pan en el desierto, ahora el Señor dice: yo soy ese pan. Porque el pan físico lo volveremos a comer, volveremos a tener necesidad mañana, pero dice la Biblia: del pan que yo les daré no tendrán necesidad más, porque es un pan que nos alimenta para la vida eterna. Conclusión del mensaje: nunca más, si es hijo de Dios, diga que usted no tiene nada que dar. Lo poco en las manos del Señor es mucho. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a entonar una alabanza. Sé que se nos ha ido un poquito el tiempo, pero si no cantamos, como que nos hace falta algo, ¿verdad?